Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de otro miedo que se está produciendo, lo estamos viendo en muchos pacientes y en muchos amigos. Además del miedo a la muerte, se está sumando el miedo al salir fuera, el miedo a salir del sitio cerrado en el que uno lleva tanto tiempo. Esto se produce en otros órdenes de la vida, se produce en otros escenarios. Y aquí pues también ha aparecido, ha hecho su aparición. Entonces hoy queríamos hablar de este miedo. Sabéis que somos un grupo de médicos, que estamos muy concienciados en ir desenmascarando lobos. Esos lobos que van soltando y se van soltando para seguir atemorizando a la gente. Sabéis que en las películas de terror, joder, cuando uno tiene más miedo, cuando uno siente más que se le atenaza el cuello, es cuando no se le ve al bicho, habitualmente. Porque en el fondo lo que está ahí funcionando es nuestra imaginación. Es nuestra imaginación la que nos juega esa mala pasada y la que nos engrandece ese miedo. Y por lo tanto nos aterroriza y nos paraliza. Lo mejor es ir con la realidad, con los datos. ¿Sabéis que este grupo de médicos que somos utilizamos solo datos del Ministerio de Sanidad, oficiales y que estén ya contrastados, que estén consolidados y que estén confirmados? Para que así sepamos todo lo que hablamos. Sabéis que yo soy Juan Ignacio Pinedo, soy doctor Juan Ignacio Pinedo, soy médico y soy colegiado de Madrid, del Colegio de Médicos, con el número 28 28 25 7 18. Y hoy, como os decía, vamos a hablar de este miedo. Para empezar, un primer dato. Mirad, de todos los fallecidos, el 70% lo han hecho en una residencia de la tercera edad, en España. Este dato se obtuvo cuando en España había 23.500 fallecidos. En este momento estamos en 24.800, es decir, no ha variado prácticamente nada. 70% de todos los fallecidos en residencias de la tercera edad. Es un dato que creemos que tiene una gran carga significativa. Mirad esto ahora. Estos son los fallecidos de más de 80 años. Su mortalidad, es decir, los muertos que hay por contagiados, es el 24%. ¿Qué representan? De total de fallecidos, el 60%. Esta franja, más de 80 años. De cada 7 fallecidos de más de 80 años, 6 lo han hecho en residencias de la tercera edad y 1 de cada 7 en su casa o en hospitales. Aquí vemos la mortalidad, muertos por contagiados en cada franja. La primera es la franja de menos de 60 años. Menos de 60 años. Llevamos, repito, para recordar, cerca de 25.000 muertos en España. De menos de 60 años, su mortalidad, muertos por contagiados, es el 0,9%. No llega al 1%. De 60 a 70 años, su mortalidad, muertos por contagiados, es el 4,8%. En la franja de 70 a 80 años, su mortalidad, muertos por contagiados, es el 14,7%. Y más de 80 años, ya lo dijimos antes, su mortalidad, el 24%, muertos por contagiados. Veamos este cuadro. Aquí tenemos por edades, también por franjas, lo que ha representado cada franja en porcentaje de contagiados y en porcentaje de muertos. Menos de 60 años han sido casi la mitad de los contagiados. La mitad de los contagiados, pero suponen un 5% de los muertos. De 60 a 70 años han sido el 15,7% de los contagiados y representan el 8,9% de los muertos. De 70 a 80 años han sido el 15% de los contagiados, representan el 26% de los muertos. Y de más de 80 años han sido el 21% de los contagiados y representan el 60% de los muertos.
Si cogemos 70 y 80 años, tenemos el 86% de los muertos. Vamos a ir por franjas. Entonces, si cogemos más de 70 años, la mortalidad sobre el total de muertos, hemos dicho ya que era el 86%. De ellos, muertos por contagiados, entre 70 y 80 años, el 15%, como también dijimos antes. Y de más de 80 años, el 24%. Recordad, en más de 80 años, de cada 7 fallecidos, 6 en residencias de la tercera edad. Si cogemos de 70 a 80 años, de cada 5 fallecidos, 3 en residencias de la tercera edad. Cogemos ahora de 60 a 70 años. Otro rango. Han supuesto el 9% del total de fallecidos. Su mortalidad, muertos por contagiados, es el 4,8%. Y si cogemos menos de 60 años, son el 5% del total de fallecidos, el 5%, y su mortalidad, como ya dijimos antes y recalcamos, y lo haremos hasta la saciedad, por debajo de 60 años la mortalidad muertos por contagiados es el 0,9%, no llega al 1%, el 0,9%. No se queda aquí la cosa. Cuando cogemos los fallecidos, y repito, estamos ya cerca de 25.000, el 95% de todos ellos con patologías previas, fundamentalmente hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cánceres, y solo el 5% no tenía patologías previas. Entonces, por favor, cada uno ver en vuestro grupo de edad donde estáis y los riesgos a los que uno de verdad está sujeto. A los que uno de verdad está sujeto. Vale. Espero haber contribuido un poco a haber cazado también este lobo. Muchas gracias.